Nació en Buenos Aires en 1952, es licenciado en Letras. En 1962 es licenciado en Letras, escritor, guionista, editor y docente universitario. Ahora que tengo que sumar 10 años a todo. En 1985 su libro de poemas Pequeñas Cobardías fue señalado como uno de los mejores del año. Publicó relatos en distintos medios de Buenos Aires y figura en diversas antologías como por ejemplo Vino para contarnos, Buenos Aires Planeta 2007. Su primera novela, Y la muerta llenaba la casa, fue finalista del premio Clarín Aguilar y segundo premio de la Fundación Fortabat. Su novela, En brazos de una mujer fea, de 2014, fue finalista del premio Biblioteca Breve Sec-Barral, Barcelona. Realizó los diálogos del film Jerónima, 1986, de Raúl Toso. En 1997 su guion original, Tres Veranos, resultó ganador en un concurso del Inca y 2 años después se transformó en film también dirigido por Toso. Bueno, buenas noches. Yo voy a hacer una primera diferenciación. No voy a hablar en absoluto de Carlos Paola, porque voy a hacer una diferencia que es básica cuando hablamos de literatura. Una cosa es el autor y otra cosa es el narrador. Por lo tanto, yo voy a hablar todo el tiempo del narrador. ¿Por qué? Porque yo estaba escribiendo en la costa, en San Bernardo, y me llamó el autor. Y cuando alguien te dice, quiero que presentes una novela, agarra un escozor parecido al que le agarra el escritor. Y voy a abreviarles. Fue una... sí, lo digo, es una sorpresa, porque lo conocía como guionista y no lo conocía como narrador. Y la lectura para mí fue muy gozosa. Si pudieran hacer un zoom ustedes, verían que la mejor manera últimamente para mí de respetar un texto es faltarle respeto a las páginas. Y está escrito por todos lados, a tal punto que le digo a Paola, parame porque tengo mucho para decir. ¿Quiénes leyeron el texto? ¿Quiénes leyeron? Bueno, entonces voy a tratar de hacer una lectura, antes se llamaba canibalizar, ahora se le llama spoilear. Digamos, no les voy a escupir el asado hablando en criollo. Entonces, no les voy a contar nada de la trama. En todo caso, me anticipo, les voy a pedir que traten de recordar algunas cosas que les digo yo, porque para hacerles una lectura acompañada a la distancia, digamos. Porque se van a dejar ganar tanto por la trama y las emociones que se van a perder otro tanto de la gran habilidad literaria que hay detrás de esas palabras. Es decir, esas emociones, ¿por qué me produce una emoción? ¿Qué tiene la escritura? ¿Qué tiene el arte en general? Es decir, yo me emociono, pero detrás de eso hay todo un trabajo que produce que eso me genere una emoción. Entonces, le voy a llamar la atención a algunos detalles de la escritura para que ustedes, para que el placer sea doble en lo posible. También me interesa la primera, hay muchos psicólogos, lacanianos, se van a hacer una panzada los lacanianos, porque tiene tal peso la palabra y, como decía Sacomano a la distancia, la polisemia del lenguaje, la significación de la palabra. Desde la primera oración que bien cita Sacomano, que fui a buscar la escritura del Padre, la escritura en la casa del Padre, en realidad el narrador dice no la hallé, termina ese capítulo y dice me voy sin la escritura, y no, y se va en cierne con la escritura, una escritura que había perdido desde su época de militancia. El narrador le sacan en el departamento de policía un cuaderno de tapas duras amarillas donde él escribía poemas. Desde entonces no escribía, se va con la escritura y él no lo sabe.
Es decir, no encuentra la escritura en sentido lato, extendido, como no encuentra un título de propiedad, pero se lleva una propiedad mucho mayor, se lleva la escritura. De eso está llena la novela. Le quiero llamar la atención sobre dos estilos narrativos que maneja el narrador y que son totalmente atinados, y les voy a decir por qué. Hay un estilo que es seccionado, casi impresionista, y está suscitado por precisamente lo que encuentra en la casa del padre el narrador, que son fotos, cartas, etc. Ese estilo seccionado corresponde a la visión del niño. El niño percibe y expresa como retazos de la realidad, y eso está acompañado con la expresión. El otro estilo es el estilo narrativo lineal, y es el que usa el adulto para hablar sobre sus propias experiencias, pero ya reflexionando sobre ellas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el primero de los estilos, el del niño, está siempre en presente. El niño nos va contando lo que ve, no lo elabora. Ustedes saben que el pretérito implica una elaboración. Yo recuerdo, y por lo tanto mi recuerdo es yo verso y a veces tergiverso lo que recuerdo. Cuando yo hablo en presente, no, el niño me describe lo que está viendo. Entonces, presten atención a eso. Cuando escribe el adulto, escribe con una sintaxis armada, ya está elaborado. Cuando escribe el niño rompe la sintaxis, porque su forma de ver las cosas y de percibirlas espontánea. No hay una elaboración, y les voy a dar ejemplos para que ustedes los van a verificar, pero para que entiendan mejor lo que digo. Por ejemplo, clavada la vista en la dirección por la que va a venir el colectivo tiene mi madre. Esto tendría que ser, mi madre tiene la vista clavada. No me mira mi madre. A las bolitas vamos a jugar, debajo del árbol que está frente a la puerta de mi casa. Elevado sobre pilotes la hizo. Es un niño el que habla. Y habla el niño, y el lenguaje es el del niño. No tiene esa elaboración sintáctica que tenemos los adultos. Esto es, me parece, un gran hallazgo que no sé si el autor es consciente de esto. Pero es un hallazgo que hace que el efecto se produzca finalmente. El presente es honesto. El pasado siempre pasa por un filtro. Y ese cambio se ve muchísimo. Les confieso algo de mi experiencia como lector. Yo venía acostumbrado a estos textos del niño en presente y digamos como impresionista, y de golpe cuando habla el adulto estamos con la época de la militancia, las 3A, etc. Y yo recuerdo en la página 44 anoté, querían sintaxis ordenada, acá tienen. Pero lo anoté para mí como si hablara con un lector hipotético. Eso les ruego presten atención, porque van a notar no solo la emoción que trasunta el texto, sino la pericia narrativa del autor. ¿Cómo aparece la historia? Este es otro mérito del texto. En ningún momento van a encontrar una fecha. Nunca aparece una fecha determinada. Nunca dice corría el año tal o tal. Ese es otro mérito del autor. El autor es un niño que recibe emociones y es un adulto que hace un recuento de sus vivencias y no le pone fecha. Las fechas
aparecen relacionados con hechos. Hace 2 años que Hussein murió, 2 años más tarde y 2 días después del atentado en Coordinación Federal. Los hechos se escalonan en el tiempo, pero por la impresión que causaron en el narrador. Y esa es una gran virtud. No tengo una fecha determinada. Lo mismo pasa con el tiempo histórico. Tampoco dice, tampoco nos explica. Eso es lo que tiene de bueno el texto. Nos revienta como espectadores o como lectores que nos expliquen todo. El lenguaje es siempre alusivo. Cuando habla de Traviata, los que más o menos conocemos sabemos que está hablando del asesinato de Rucci. Y cuando habla del brujo sabemos de quién está hablando. El narrador nos hace ese tremendo favor. Nos hace adentrarnos en la época solo por las alusiones laterales. Y eso es todo un trabajo. Otra cosa que tiene la novela, y se los digo como narrador, es una gran contención. Eso es habilidad de narrador. Podría agarrar el libro y empezar a citarlo, pero quiero que lo vayan descubriendo ustedes. ¿Qué le pasa a un narrador? Un narrador tiene todos los hechos acá y se lo tiene que transmitir a un lector que no conoce todavía nada. La gran tentación y la impaciencia es contarlo todo de golpe. Y lo que hace el narrador, dosifica tan bien los datos, que a veces el mismo narrador no se da cuenta de cosas que nos damos cuenta ya nosotros. Por ejemplo, de la relación del padre con Irma, nos damos cuenta nosotros antes que el narrador. Esa es otra gran habilidad que tiene la escritura del texto de Paola. Les reitero, yo no les voy a contar hechos o trama, les voy a hablar de este tipo de recursos. Le hablaba de la contención del narrador. Otra cosa que me llamó la atención, algunas metáforas que usa el narrador. Les voy a leer 2. Y díganme si no son creativas. Cuando yo le daba cuerda a la cama para levantar el respaldo. Es una cama ortopédica. Cuando yo le daba cuerda, mire qué hermosa metáfora. La mano de mi padre hizo picar una pelota de básquet imaginaria para pedirme que bajara el volumen. Es esto. Miren qué hermosa forma de metaforizar una expresión cotidiana. Estos son hallazgos que yo no esperaba encontrar en el libro de un novelista nuevo, porque es un novelista nuevo, no es un novelista novato, y estas cosas lo están evidenciando. El libro no abunda en metáforas, es más bien un lenguaje llano. El lenguaje es de una engañosa sencillez. Y quiero que ustedes reparen en la diferencia entre ser sencillo y ser simple. Ser simple es una carencia. Para ser sencillo en el lenguaje se requiere un trabajoso esfuerzo, una accesis, un desprendimiento de todas las efusividades que a menudo nos asaltan a los escritores. Y eso merece tiempo, y eso demanda una gran exigencia y un gran renunciamiento, pero el resultado es, la verdad, bellísimo. Se le filtra al narrador algo de guionista, y acá sí lo relaciono con Carlos, porque a Carlos lo conocí como guionista. Quiero aclarar que no tengo demasiada amistad, nos conocemos con Carlos, lo aprecio de verlo, de encontrarnos, trabajamos juntos en una película, él fue guionista, yo hice diálogos,
creo que en gran parte lo quiero por la excelente cocina de Bea también. Pero les voy a decir dónde se filtra el guionista. La novela está llena de flashback y flash forward. Va y viene permanentemente, va y viene. Y lo maneja con una maestría genial, que parece que estuviéramos viendo una película realmente y nos vamos acostumbrando. Eso es de guionista. ¿Qué es de guionista? El peso de lo gestual. Nosotros, yo soy docente de guión de cine, es un largo trabajo con los alumnos decirle, en cine, no, nene, no pongas palabras. En el cine la dueña de casa es la imagen, el lenguaje es solo su mejor sirviente. Y Carlos usa mucho el lenguaje gestual. Por ejemplo, recuerdo un ejemplo, Irma, la amante del padre, cuando miente o cuando omite algo, quita la vista de la cara del protagonista. Y nosotros sabemos que está mintiendo porque tuerce la mirada, porque mira a otro lado. Eso es de guionista, de trabajar con la expresión gestual. Otra cosa que es de guionista y que es un acierto aún en el terreno de la narrativa, la forma en que pasa la información. Por ejemplo, en ningún momento Bruno, el protagonista, dice yo era de tal o tal manera, mi aspecto era de tal manera. Siempre hace un circunloquio para contar cómo era. Por ejemplo, dice que se parece a mí. Cualquier gordito con anteojo de culo de sifón se parece a mí. Y ahí nos enteramos que el protagonista es gordo y con anteojos de culo de sifón. Están hablando dos niños en un auto. No nos dice qué auto es. Pero uno de los niños dice, uy, a mí me gustaría tener una estanciera como esta. O están en una estanciera. Eso es de guionista. Se le filtra, pero está excelentemente usado. ¿Por qué? ¿Por qué nos gustan las amantes en detrimento de la esposa? Sabemos que pastilla toma cuando tiene el dolor de vesícula o la vemos lavarse los dientes. Así nos pasa cuando leemos una novela. A nosotros nos gusta ir descubriendo las cosas. Es el sabor de lo desconocido que se nos va revelando. Y nunca Carlos nos describe a los personajes. Lo vamos descubriendo por espejos. Y otra cosa que tiene bien de guionista, pero está muy bien usado, por ejemplo, peronistas desencantados de nuestra generación. Él muestra que el cuadro de Eva Perón está en la pared, hay una mancha, la típica mancha que dejan los cuadros, y en un costado, con el vidrio roto, está el cuadro de Perón. Esto es cinematográfico. No nos dice, por aquella época estábamos desengañados con Perón y para nosotros nos lo muestra. Esta es otra, no solo eficaz, hermosa virtud del narrador. No quiero pasarme mucho tiempo, de hecho tengo muchísimo para hablar. Recuerdo acá, porque no lo anoté, pero tan fijo me quedó. En poesía hay un recurso que se llama anáfora. ¿En qué consiste? Consiste en repetir algunas palabras o algunas frases para ir dándole ritmo al poema. Hay dos capítulos, uno se llama El gráfico y el otro no recuerdo cómo se llama, pero usa un recurso que es bellísimo. En uno, él trata de acercarse a una chica y dice, no me dijo que no, no me dijo que no. Ahora, se va le pone la mano en el hombro, no me dijo que no, se acerca, no me dijo que no, y al final dice, me dijo que sí.
el hijo tiene en sí todavía rencores y cosas sin conocer respecto de su padre, y están jugando al básquet. Y 3 veces, digamos, la generación intermedia tira la pelota, el chico acierta y el abuelo acierta. La generación intermedia no acierta 1, no acierta 2, no acierta 3, y al final se va apropiando de secretos del padre, se va apropiando de revelación, y cuando se apropia de algún modo de la revelación, acierta en el aro. Eso es fabuloso. Querría estar con ustedes en vuestra mesa de luz para acompañarlos y marcar este tipo de cosas que un lector ingenuo por ahí no lo tiene. Podría estar horas hablando de esto. Como ven, me entusiasmó la novela, que parte de la búsqueda del padre hasta el hallazgo del hijo. Y es una metáfora de nuestra vida. Otra más, porque no me quiero ir. En un momento un niño pierde un diente. Y le dicen: ¿por qué llorás? Tratan de consolarlo y dice algo más o menos así, no quiero ofender la bondad de la escritura, porque sé que perdí algo que nunca más voy a tener. Es el pedacito de diente, el pedacito que perdí. Bueno, por el pedacito que perdí. Esto, aparte de ajustarse vivencialmente a esos momentos como de triste alumbramiento que tenemos de niños, cuando nos damos cuenta que papá y mamá también cogen, o cuando nos damos cuenta de que nos vamos a morir, es también ese niño está revelando el mismo drama del narrador. El padre se fue, el padre muere, y hay cosas que ya no va a poder recuperar. Para terminar, porque podría estar días, hablando de padres e hijos, el niño, el protagonista, con este lenguaje elusivo le dicen: ¿tu papá qué hace? Y dice: hace plano de casas y de trenes. Entonces sabemos de qué se trata, cuál es el trabajo del padre. Yo, reitero, hablando de padres e hijos, le diría a Vito y a Dante que cuando le pregunten qué hace su papá, les diga: mi papá es novelista, y no se van a equivocar. Gracias.